Gracia y paz, amados santos. El pastor Pedro Saavedra les saluda. Este es el audio 31 de la serie Renovar el entendimiento para que ocurra la transformación. No somos gente que va detrás de las promesas o de las profecías. No vivimos esperando. Somos los que anhelan que lo que ocurrió se muestre en nuestro vivir diario. Porque en Cristo fue cumplido absolutamente todo. Una vez que Cristo vino, todo fue consumado y nosotros somos de la era posterior al consumado es. Entonces, toda labor apostólica, pastoral, toda ayuda que nos podemos dar los unos a los otros hoy es asegurarnos de que toda construcción o edificación divina, todo lo que el Eterno está trayendo a la realidad, sea o esté puesto y asegurado en el fundamento que ya fue puesto, Cristo, al que no se le puede quitar ni agregar nada. Y cuando vemos esto, dejaremos de hacer lo que ya fue hecho, dejaremos de dar vuelta y avanzaremos al blanco, como le expresa el apóstol Pablo, para que Dios lo logre en nosotros. Seguiremos hacia el bien supremo, a lo único que el Padre llama bien. Debemos preguntarnos entonces, ¿qué tendríamos que dejar o sacar o descargar para que podamos avanzar y nos suceda esta realidad? Para vivir una realidad plena de la verdad presente, hay que entender que el conocimiento, y este es conocimiento experiencial, el conocimiento de una persona es clave. Todas las cartas se dirigen hacia allí. Conocer lo que es el todo de Dios. Y ese conocimiento cuyo abordaje es la cruz, no es el estudio doctrinal, es la cruz. Nos lleva a ver que cuando nacimos de nuevo, se nos otorga ahora un poder para ver, para oír, para percibir las cosas del Espíritu. Y nos permite conocer a aquel del cual nos hemos hecho uno con Él. Y ese conocimiento provee ahora un entendimiento que nos transforma. Entonces somos transformados por la renovación de ese entendimiento que nos va modelando a su imagen, a la imagen del Hijo, pero no como el alfarero. El alfarero que vemos allá en el libro de Jeremías, en el Antiguo Pacto, era una imagen del trabajo de Dios con Israel, para nosotros una sombra que Él vuelve a darle forma. No, sino como el barro ahora en el Nuevo Testamento. O allí mismo hay un poco del barro que Él tiene que romper. En el Nuevo Testamento la imagen es un barro roto para que el perfume que está dentro, el perfume del Espíritu, Cristo mismo, el tesoro, sea expresado y visto, porque ya está dentro. Hoy opera una cruz, no una mano modelando, y está bien, o tratando de arreglar lo que Él desechó en la cruz. Es una cruz lo que opera, hermano, para que no seamos nosotros, sino Cristo en nosotros, y nosotros crucificados con Él. Y cuando esto ocurre, se produce una dinámica de conocimiento, porque es un morir, un nacer, y vemos aquello que no somos nosotros, sino que es Él en nosotros, que es lo que nos habita y es lo que tiene que ser visto. Por lo cual el yo, el gran ego, tiene que ser absorbido por esa realidad, por lo cual y para lo cual fuimos creados, que es para funcionar siendo parte de Dios. Por eso fuimos creados en Él, por Él y para Él. Y ahora su gracia funcionando en Él, según el diseño original. Y ahí recobramos y podemos recobrar la plenitud de vida, recobrar todos los atributos y ser visto en nosotros los atributos de lo que Dios es, porque Él se hizo parte, Él se dio a sí mismo y nos puso en Él. Esto, amado, es el regreso a eso de la senda antigua. Regresar a eso es regresar a la senda antigua, lo planeado por el Padre desde el inicio, no a los inventos nuestros de edificar lo que no podemos edificar,
porque es 100% propiedad de Dios. Él dijo, yo edificaré la iglesia. El ser humano en Adán lidió por muchas generaciones con el no poder. Y ese es todo el antiguo pacto. Y esos son todos aquellos mandamientos y leyes, llevando al hombre a ese agotamiento de decir, no puedo. Él lidió por mucho tiempo con el no poder, hasta que un día vino el único, el que puede presentarse ante Dios con las manos limpias, el santo y sin mancha, el que puede desatar los rollos y abrir el libro. Y hoy los que estamos en Cristo podemos decir, todo lo puedo en Cristo, porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Las cosas han cambiado después de la cruz, la historia de las cosas y la resolución de las cosas, porque hoy se trata de un gobierno. Y tenemos que recordarle al alma quién gobierna. Como el mismo David, usted puede recordar cómo hablaba con su alma allá en el Salmo 103. El Señor debe hacernos comprender el modelo apostólico como una administración, una suministración de su gracia. Para el hombre natural resulta inevitable ver que estamos viviendo una vida y que necesitamos el dinero y que para hacer cualquier proyecto hay que tener dinero, hasta que entendemos por el Espíritu que Dios se provee a sí mismo. Y lo hace solo para el cumplimiento de su propósito. Según el modelo apostólico que nos va dando ahí en todas las Escrituras, si Dios dice algo, los recursos no van a faltar. Porque Él es el que da vida y aliento, porque Él es la vida y el aliento de todas las cosas, y a Él no le falta nada, y debemos avanzar en esa confianza según Él nos muestra lo que quiere hacer. Vamos a contar con todos los recursos. Mire, cuando Él pide el reino, que es lo que Él quiere, añade la vida, porque la vida es el recurso para que el reino se logre. Entonces, cuando lo tenemos a Él, tenemos lo que exige, pero también tenemos los recursos para que se lleve a cabo. Hay muchos hombres que a lo largo de la historia, y cada vez les decíamos en el audio anterior, vemos más. Muchos han tenido luz, la luz del Espíritu, y han sido como eslabones que han dado su vida por otra generación venidera, y así la vida ha fluido de ellos, y ellos han visto cosas que han ido pasando. Debemos recordar que nosotros realmente lo único que somos la voz. Cristo es la palabra. Y queremos dedicar ahora unos momentos, unos minutos, a hablar de aquello de ser discípulos de Cristo. Este es un tema muy importante y que la iglesia ha venido sobre él. O sea, esa iglesia visible, el evangelicalismo tiene millones y millones de libros acerca de discípulos y definiendo lo que un discípulo es, y aún de cómo saber si somos discípulos del Señor verdaderamente o solamente es algo nominal a lo que se le llama discípulo del Señor. Y vamos a venir sobre esto en el próximo audio, el ser discípulos de Cristo, en realidad cómo saber si somos discípulos del Señor. Amados hermanos, la gracia del Señor sea con vosotros.